Argentina, una de las potencias latinoamericanas presentes aquí en Bruselas, y también su presidente, que tiene que tomar decisiones de futuro clave para su país en la recta final de su mandato. Me refiero al presidente de Argentina, Su Excelencia, presidente de Argentina, presidente Alberto Fernández. Muchas gracias por aceptar la entrevista en Deutsche Welle. No, gracias a ustedes. Presidenta, usted dijo en la conferencia de prensa final que usted se va muy contento a Argentina y anunció un titular que nos llamó a todos mucho la atención. Dijo que por primera vez en la historia bipartita del organismo se eliminaba el mecanismo extractivista de América Latina. Por favor, cuéntanos un poco más de qué se trata en concreto. Si uno revisa la historia de América Latina, es una historia de lucha donde las conquistas europeas pasaban por extraer la riqueza, llevarla y producirla, industrializarla en Europa. Y es la primera vez que Europa plantea que ese mecanismo no puede seguir funcionando, que el mecanismo es agregarle valor a lo que América Latina tiene como riqueza, industrializando su producción primaria, y después de ahí en más, sí, poder importarla o exportarla al mundo, mejor dicho. Pero la verdad es que esta es una discusión que llevó 500 años, desde la conquista a hoy. Y la verdad es que Europa plantea además en esos términos, ponerle fin al extractivismo y entender que América Latina y el Caribe tienen todas las posibilidades y todo el derecho a agregarle valor a su producción primaria. A mí me parece realmente un dato importantísimo. ¿Y de qué manera se va a plasmar eso en cuestiones como el gasoducto Néstor Kirchner que usted inauguró, en cuestiones como las millonarias inversiones que se han anunciado en materia de energía verde, también en el tema de la extracción del litio? Argentina pertenece al Triángulo del Litio. ¿Cómo se va a hacer eso? Bueno, ahí todos esos temas los tratamos. Argentina tiene reservas en Vaca Muerta de gas no convencional para los próximos 150 años. Tiene ya casi cubierta sus necesidades internas y tiene la posibilidad de exportar mucho gas. Y allí vemos la posibilidad de que se establezcan plantas de licuación de gas que puedan el gas natural convertirlo en gas licuado y así transportarlo a Europa. Y de ese modo tener un proveedor seguro para Europa. España, tengan presente ustedes que tienen el 30% de las plantas de regasificación del gas licuado, con lo cual ese fue un tema. El hidrógeno verde, que ya hay muchas inversiones en Argentina en avance para producir básicamente en la Patagonia hidrógeno verde. El litio, que nosotros tenemos en las provincias del norte, litio de muy buena calidad, y ya tenemos inversiones chinas, inversiones coreanas, inversiones americanas, también inversiones europeas. Y lo que estamos viendo es que precisamente todo esto que podría ser extractivismo puro se convierta en industrialización de esa producción. Que el gas natural se pueda licuar en Argentina, que el litio se pueda convertir en baterías en Argentina. Son todas posibilidades que hemos analizado y que va con esa lógica de ponerle fin al extractivismo y agregarle valor a la producción primaria de América Latina. Si me permite, al escuchar los discursos de las autoridades europeas, usted se ha dirigido además en esta cumbre para Europa como uno de los líderes que ha presentado o representa también el liderazgo regional en América Latina. Y aquí la pregunta, ¿qué le parece la situación de Ucrania y la guerra de Ucrania, que generó tanto estrés, tanta diversidad de opinión y puso en riesgo también ese documento final? Finalmente se hace una mención que no condena a Rusia, una mención que también deja fuera a Nicaragua. ¿Qué opinión le merece a usted ese acuerdo de mínimos? No, la verdad es que yo quiero ser franco. Esta fue una reunión de la Unión Europea y la CELAC después de 8 años que buscó generar mecanismos de integración entre ambas regiones, tratando de escapar a la bipolaridad comercial que observamos entre Estados Unidos y China. Fue en esos términos, se avanzó muchísimo. Esta reunión ocurre precisamente en el mismo momento en que se desata una guerra en Ucrania como consecuencia de la invasión rusa sobre territorio ucraniano. La verdad es que no era el tema Ucrania, no era el tema de la reunión. ¿Y el tema Cuba, el tema Venezuela, el tema Nicaragua? Porque no era el tema de la reunión, hecho, era el tema de la integración. ¿Pero no era el tema también de derechos humanos y de democracia? Bueno, es que todo tiene que ver con la integración, por eso yo rescaté que compartíamos valores democráticos, de defensa del Estado de Derecho y defensa de los derechos humanos. Ahora, termino con lo de Ucrania. En realidad, la inmensa mayoría de los países de la CELAC votamos la resolución de Naciones Unidas
condenando la invasión rusa a Ucrania. La inmensa mayoría, con lo cual yo no sé dónde está el problema. El problema es la integración de 3 países, Nicaragua, Venezuela y Cuba. Pero Venezuela, estuvieron bloqueando eso. Venezuela, yo le pregunto, Cuba, pero Venezuela y Cuba votaron. Pero después de horas. No, pero esa discusión no estuvo, la verdad no estuvo. Presidente, le pregunto, ¿y usted es amigo del presidente Lula da Silva? ¿Era el precio que había que pagar para que Lula da Silva regresara a la CELAC? ¿Invitar a esos 3 países que están acusados de graves violaciones a derechos humanos? No, yo marco diferencias. No todo es lo mismo. Cuba es un país que lleva décadas bloqueado económicamente. Y la verdad es que es inhumano lo que han hecho con el pueblo cubano. Y la verdad es que eso lo he dicho siempre y lo sigo diciendo. Venezuela padece hoy sanciones económicas que condenan a millones de venezolanos a tener que emigrar de Venezuela porque no se puede vivir en Venezuela. Y eso también nosotros lo cuestionamos. Y yo quiero aclarar que también la Argentina dice esto y votó el informe Bachelet sobre derechos humanos violados en Venezuela. Y trabajamos con Venezuela para que los venezolanos encuentren un mecanismo de salida al problema que hoy tienen. Y nosotros confiamos que la salida es fortalecer la democracia, garantizar la institucionalidad venezolana y elecciones libres. Si usted abogó por eso, entonces veremos que Europa levante sanciones a estos países. Bueno, lo hablamos con Macron, en el encuentro que tuvimos Macron, Petro, Lula y yo, con los 2 representantes, el de la oposición al gobierno del presidente Maduro y Delcy Rodríguez. De ese tema se habló también. Presidente... Pero Lula no tiene nada que ver con esto. Lula no exigió nada de esto. Ni nada. Yo quiero aclarar que yo quiero la presencia de todos los países. Y que yo celebro que también estén acá estos países para poder escuchar nuestras opiniones. Europa y América Latina quieren el cierre del Mercosur. La señora Ursula von der Leyen dijo que queremos hacerlo hasta fin de año. También es una meta del propio presidente pro tempore de la Unión Europea, su amigo Pedro Sánchez. ¿Será Alberto Fernández que le ponga la firma? Me encantaría. ¿Me encantaría o lo va a hacer? ¿Va a hacer todo lo posible para que se No, y es que estamos trabajando. Yo creo que con la llegada de Lula al gobierno de Brasil hemos facilitado mucho la discusión. Hay cuestiones que resolver que tienen que ver más con Europa que con el Mercosur. El Pacto Verde ha alterado sustancialmente lo que se había firmado en junio del 2019. Y hay cuestiones que con Lula observamos y que estamos trabajando para ver de superarlas. Pero yo lo que creo que es muy importante es que hay una voluntad de todos de querer encontrar un acuerdo. Y debemos preservar las asimetrías que suponen integrar 2 mercados tan disímiles como Europa y el Mercosur. Y en eso estamos trabajando. Argentina tiene sus propios problemas. A fin de este mes vence, de hecho, la deuda del FMI. ¿A dónde va a recurrir Argentina para solucionar este problema? ¿A Estados Unidos? Estamos negociando con el fondo y les hemos propuesto un programa. Ustedes saben que Argentina ha sufrido una sequía tremenda que le ha determinado una pérdida del 20% de sus exportaciones. Eso suponen 20.000 millones de dólares que dejaron de entrar a Argentina. Y en el acuerdo que firmamos con el fondo hay una cláusula que expresamente dice que si por circunstancias ajenas a la política argentina la economía se ve deteriorada por alguna circunstancia, el programa se puede revisar. Eso es lo que estamos haciendo, en eso estamos trabajando y estamos convencidos que vamos a tener un acuerdo. Entonces, el cambio climático, el que afectó la economía argentina. Hablemos de política, presidente. Bueno. Usted gobierna oficialmente, decíamos, hasta el próximo 10 de diciembre. ¿Qué significaría si en Argentina hubiese un cambio de gobierno y fuera el presidente futuro Javier Milei? No creo que la Argentina enloquezca. No. ¿No cree o no lo desea? No. Los argentinos, no, eso no pasaría. De todas maneras, nosotros estamos en una democracia. Nosotros lo que más preservamos es la institucionalidad, el Estado de Derecho y la democracia. Estamos seguros que tenemos un extraordinario candidato que es Sergio Massa, ministro de Economía. Un ministro de Economía, perdón, con una inflación del 115%. Eso es verdad. Pero también es verdad que recibimos un país con 54 puntos de inflación. Y que cuando en el primer año lo bajamos a 35 y la guerra volvió a llevarnos a 54. Y ahora, claro, estamos en las consecuencias de la guerra que en una economía con 54 puntos de inflación presiona mucho más. Ahora, yo estoy seguro que Sergio Massa es un extraordinario candidato y va a ser un extraordinario presidente.
Usted tuvo un montón de problemas también, o quizás la vicepresidenta con usted, dichos que a veces, complicaban su gobierno. ¿Cuánto influyó todo eso en su programa de gobierno, en su ánimo para gobernar, todas esas dificultades con la vicepresidenta del país? No, la verdad es que yo no voy a hablar de eso, ni voy a atribuirle ninguna responsabilidad a Cristina en ese punto. No, yo la verdad es que me tocaron gobernar 4 años muy difíciles. La herencia que nos dejó el gobierno de Macri, con una deuda virtualmente impagable, que ellos sabían que eran impagables. De hecho, nos la dejaron virtualmente en default. Cuando apenas empezamos, al día 99 de gobierno, se desató la pandemia. Tuvimos casi 2 años con pandemia, en el medio tratando de lograr un acuerdo con el Fondo Monetario para no quedar en default con el fondo. ¿Esto fue lo más difícil de su gobierno, enfrentar Después vino la guerra, y después vino la sequía. ¿Usted reconoce algún fracaso de su gobierno y también un logro? No, yo creo que tenemos muchos logros, muchos logros. ¿Quiere partir por el fracaso quizás? ¿Por la parte más que quizás quisiera hacer de nuevo, tuviera una chance para hacerla de nuevo? No, la verdad es que yo siento que si no hubiéramos vivido un tiempo tan complejo, podríamos haber obtenido mejores resultados. Pero si uno mira, nosotros en los 2 últimos años crecimos el 16% de la economía. La tasa de desempleo hoy en día en Argentina es una de las más bajas que registra la historia argentina. La inversión social en Argentina triplica a la de cualquier otro gobierno que nos haya precedido. Con lo cual siento que nosotros hemos hecho mucho. Claro, la verdad es que la inflación es un problema. El trabajo informal es un problema. Y bueno, son cosas que tenemos que resolver, que están pendientes y que me hubiera gustado poder resolver y no pude. Eso. ¿Y algún deseo para los argentinos? Lo mejor. Tenemos el mejor pueblo y merece lo mejor la Argentina. Yo siempre le voy a estar agradecido a los argentinos que me hayan otorgado el honor de presidir ese país que amo tanto. Y lo que deseo es lo mejor para la Argentina, y lo que deseo es que la Argentina no retroceda, que siga ampliando derechos, que siga promoviendo igualdad. Y por eso confío que los argentinos no se van a equivocar y van a seguir apostando por nosotros. Presidente Alberto Fernández, muchas gracias por esta entrevista. Al contrario, gracias a ustedes.